Aleluya. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Más fuerte. Aleluya. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En hebreos. Aleluya. Kitov. Ki leolam chasto. Gloria a Dios. Antes de que tome su lugar, salúdele a 2 o 3 personas. Diga: Dios te amo, yo también te amo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Centro Palabra de Fe. Damos gracias a Dios que hoy vamos a estar recibiendo miembros nuevos. Amén. Miembros nuevos al cuerpo, a la familia del Centro Palabra de Fe. Y siendo de que pues hoy es tan especial. Todos los servicios, hermanos, es especial. Porque en cada reunión, cada servicio, Dios tiene algo bastante especial para su pueblo. Usted venga con esa actitud de recibir. Yo vengo a recibir la palabra. Aleluya. Diga conmigo estas palabras. La palabra de Dios es semilla. Mi corazón es esa tierra donde la semilla es sembrada. Porque es la palabra de Jesús, es lo que Jesús dijo. El sembrador fue a sembrar, parte cayó, ¿verdad?, en tierra que tenía espinas, ¿verdad? Perdón, la primera fue en el camino. Estaba dura, no penetró, vino el enemigo y se comió las semillas, ¿verdad? Y luego parte cayó entre las piedras y tenía muy poca tierra. Y luego Cristo Jesús dijo: la palabra de Dios es la semilla, el corazón del hombre es esa tierra donde la palabra. Pero también dijo: y la palabra cayó en buena tierra. Amén. Y produjo el 160 y 30%. Pues en el nombre de Jesús, su corazón y usted va a recibir esa palabra incorruptible. Vamos a estar viendo estas escrituras concerniente a lo que Dios nos enseña, concerniente de ser parte de la familia local. Sabemos que el cuerpo de Cristo Jesús es universal, es general, pero Dios ha establecido también las iglesias, ¿verdad? Somos solamente una sola iglesia, pero hay bastantes iglesias locales donde el cuerpo de Cristo Jesús se reúne. Y vamos a entender de que Dios quiere que usted sea parte fiel y leal de una familia, una iglesia, donde usted tiene un pastor, ¿verdad? En este caso, pues, Pastora Diana y yo somos, ¿verdad?, los pastores. Y vamos a estar viendo, hermanos, que Dios es Cristo Jesús es el gran pastor de todas las ovejas. Las ovejas de su pueblo. Y desde el principio, Dios siempre ha usado ese modelo o ese tipo o ese ejemplo de ovejas, ¿verdad? Y Él considera el mundo como un redil grande, las ovejas. Y esas ovejas, pues pertenecen a Dios. Pero sabemos que estas ovejas están perdidas por razón del pecado. Y vamos a estar viendo, ¿verdad?, que en la palabra de Dios, quiero usar como escritura fundamental en Mateo vamos al capítulo 9 de Mateo, donde vemos lo que Cristo Jesús, ¿verdad?, dice que Él tuvo gran compasión, tenía compasión por las ovejas que no tenían pastor. Y es importante quiero principiar usar esto como el versículo o las escrituras fundamentales para este estudio, para esta palabra. El capítulo 9, y vamos a ver el versículo 35. Amén. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Ya lo encontraron? Esta es la Reina Valera. Recorría Jesús todas las aldeas, las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. El evangelio son las buenas nuevas del reino. Y sanando, ¿cuánta? Fíjese, sanando toda enfermedad, amén, y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos? Amén. Entonces, si Él tuvo compasión en ese tiempo,
Él tiene compasión ahorita, pero fíjese lo que dice, tuvo compasión de las multitudes porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí podemos ver de que Cristo Jesús, ahora tomamos la palabra porque la palabra es eterna, hermanos, la palabra no cambia. Y tristemente hay muchos cristianos que no tienen un pastor que pueda decir, este es mi pastor. Dios y eso es obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Quiero que usted entienda eso. Dios es el que pone. Amén. Muchas personas por conveniencia. Bueno, porque hay una iglesia a cruzar la calle y yo voy ahí porque está cerquita. O yo voy a esta iglesia porque me gusta la música. O voy a esta iglesia porque algunos, ¿verdad? No quiero ofender a nadie, pero usted sabe que a veces algunos dicen, pues yo voy a esa iglesia para ver si puedo encontrar una esposa. O voy a esta iglesia para a ver si puedo encontrar un esposo. Bueno, qué bueno que está buscando una iglesia para eso, ¿verdad? No hay en una cantina, ¿verdad? Pero usted no debe de buscar una iglesia con esos propósitos. Si usted es creyente, ha nacido de nuevo, entonces Dios quiere que usted lo tome bien serio. Por eso estamos viendo que Él tuvo esa compasión porque miraba que las ovejas, y una persona, un creyente, que no tiene una iglesia local donde está siendo leal y fiel a esa iglesia local, no está haciendo el plan divino de Dios. Porque vamos a estar viendo, hermanos, que Dios quiere que cada uno de sus hijos, cada una persona que ha nacido de nuevo, que pertenece al cuerpo de Cristo, pertenezca a una iglesia donde pueda crecer y madurar para que dé fruto para el reino de Dios. Dios quiere que todo creyente esté dando fruto, hermanos. Acuérdense que Él mismo dijo en Juan capítulo 15, donde dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto será cortada. Entonces es importante que estamos en Cristo, que estemos dando fruto también. Y ahí, pues vemos de qué tipo de fruto. El fruto, sobre todo, que Dios quiere que estemos dando y maduremos, que ese fruto del amor. Amén. El amor divino de Dios es lo que va también. Dios quiere usar eso para atraer a la gente del mundo. Usted sabe que es el amor divino de Dios en nosotros. Pero usted necesita pertenecer a un lugar para que ese amor madure y crezca hacia los hermanos y la gente pueda ver. Todavía está conmigo, hermanos, es importante. Pero también el fruto que el Señor está buscando en cada creyente es el fruto de almas. Amén. Y vamos a ver que son las ovejas que producen más ovejas. Amén. Y vamos a ver que el trabajo del pastor, ¿verdad? Es de enseñar, de dar la palabra, el alimento para que las ovejas. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? De que Él tuvo compasión porque estas ovejas, y esa compasión todavía se siente por la gente que todavía no tiene un lugar donde se han hecho miembros oficiales, donde han hecho un compromiso, han hecho un voto delante de Dios, delante de la congregación, de ser parte y ser leal y fieles a esa iglesia local. Mire, vamos a Efesios, el capítulo 4, donde vamos a ver que es Dios el que construyó esto. No fue una denominación, no fue la iglesia. Vemos de que es Dios, hermanos, el que estableció esto. En Efesios, el capítulo 4, vemos los ministerios que Dios ha puesto, los 5 ministerios mayores que Dios ha puesto en la iglesia. Amén. ¿Y cuál es el propósito de esos ministerios? Dice, y Él mismo constituyó a unos, no a todos, pero a unos apóstoles. Estos son los enviados con un mensaje a lugares donde no se ha ministrado la palabra. Amén. A otros, profetas. A otros, evangelistas. A otros, pastores y maestros. Y ese es el propósito, a fin de perfeccionar a quienes, a los santos. Esos no son los muertos, los santos vivos. Que el momento en que usted es salvo, el momento en que usted nació de nuevo, Dios lo santificó, Dios lo trasladó del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo de amor, el Hijo de amor. En Cristo Jesús, ahorita usted y yo estamos ya viviendo en el reino de luz. Dije, ya estamos en el reino de luz, hermanos.
No vamos a estar, ya estamos en el reino de luz, en el reino del Hijo amado de Dios. Entonces vemos ahí, dice a fin de perfectos santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Son las ovejas, son los hermanos, son las personas que tienen el ministerio, ¿verdad? Ese ministerio. ¿Y cuál será ese ministerio, hermanos? El ministerio de la reconciliación, dice Pablo en 2 de Corintios 5. ¿De qué? De que Dios está en Cristo, ya estaba en Cristo, reconciliando al mundo para sí mismo. Pero quiero que usted entienda ahora que Cristo Jesús está en la iglesia. Usted y yo somos ese cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Usted ahora somos lo que Dios está usando para reconciliar al perdido, para reconciliar el mundo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo. Ahora Cristo, usted y yo somos el cuerpo de Cristo Jesús aquí en la tierra. Sí, es lo que enseña la Biblia, es lo que el Espíritu Santo le mostró al apóstol Pablo, ¿verdad? De que Cristo Jesús es la cabeza. Amén. Nosotros somos su cuerpo. Aleluya. Pero vamos a ver que ese cuerpo es un cuerpo universal, un cuerpo general en todo el mundo. Amén. Pero Dios ha establecido también que haya iglesias locales donde esas ovejas, esos hermanos, van a ser parte leal y fieles de esa congregación, de esa iglesia, de ese redil. Amén. Amén. Tú estás aquí. Amén. Amén. Entonces es de suma importancia que usted pueda ver y entender esto. Ahora, el propósito, por supuesto, ¿verdad? Es vamos a números, porque vemos aquí una oración que está haciendo Moisés, ¿verdad? El primer gran pastor. Bueno, sabemos que Cristo Jesús es el gran pastor de las ovejas, pero vemos un ejemplo en Moisés que él tenía más de 3 millones de ovejas, ¿verdad? Entonces vemos de que él era como el pastor que Dios había escogido para guiar y para sacar a su pueblo, ¿verdad? Y darle la palabra. Números 27. Y vamos al versículo 16 y 17. Estoy escogiendo estos versículos porque vamos a ver algo aquí muy importante. Moisés sabe, hermanos, que él ya está, ¿verdad? Dios ya le dijo que por desobediencia, porque no honró a Dios, cuando Dios le dijo que le hablara a la piedra, y él se enfadó del pueblo, se impacientó del pueblo, y en vez de hablarle a la piedra, a la roca para que diera agua, le golpeó. Y eso desobedeció a Dios, pero también tristemente destruyó el plan y el ejemplo que Dios estaba poniendo de que Cristo Jesús, esa roca, y primero tuvo que sufrir, por eso tuvo que ser golpeada la piedra. Cristo Jesús fue azotado, fue herido. La primera, porque hay 2 incidentes de la roca que dio agua. Pablo dice que era una tradición rabínica, que la piedra, la roca lo seguía, pero sabemos que solamente 2 ocasiones ocurrió eso. Pero el ejemplo era de que Cristo es nuestra roca, que Él dio su vida, ¿verdad? El agua que sale, el agua que da vida. Amén. Entonces era un ejemplo. No tenía que haberle golpeado otra vez porque solamente hablándole. Es un tipo hermoso de que Cristo Jesús no tiene que sufrir otra vez para que usted tenga vida, para que tenga sanidad, para que tenga prosperidad. Solamente hablar y recibir lo que ya... ¿Sí me está entendiendo? Entonces, lo que Moisés hizo, destruyó o arruinó dándole otra vez a la roca cuando no debía de darle. Entonces Dios le dijo, porque tú me deshonraste, no me obedeciste, entonces no vas a poder entrar. No entró a la tierra prometida porque desobedeció a Dios. Amén. Pero vemos de que él sabiendo eso, porque es verdad, entonces él está orando a Dios que Dios levante a uno, ¿verdad? Como pastor que esté tomando, y en este caso sabemos que está orando por Josué, ¿verdad? Que es el que, ¿verdad? Entonces qué bonito, ¿verdad? Porque estamos viendo que Moisés es como el tipo también de Dios el Padre. Pero luego Josué, que es el nombre también en hebreo, es Yeshua, que también es Jesús. Josué es Yeshua, en griego es Josué. Entonces vemos de que Cristo Jesús es el gran pastor también. Entonces fíjense lo que Moisés está orando, ¿verdad? Dice, ponga Jehová de Dios, dice, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne,
un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos, que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Puede ver ahí, ¿verdad? Que él está usando eso, que no sean como ovejas sin pastor, que no vemos eso como no solamente como un paralelo, pero es lo que vemos, que Cristo Jesús tuvo compasión cuando él vio las multitudes como ovejas descarriadas, desamparadas, que no tenían pastor. Amén. Entonces, Dios, podemos decir a través de la palabra, que en estos versículos, Dios quiere, esta es la voluntad de Dios, que toda persona que ha nacido de nuevo se haga parte, que haga, ¿verdad? No solamente venir, que sea parte, activa, que sea parte, que haga un pacto delante de Dios, un pacto con la congregación, de hacerse parte de una iglesia y ser leal y fiel. Qué importante es ser leal y fiel. Eso es de suma importancia para Amén. Dios y para la congregación. Amén. Vamos a Hebreos, donde vamos a ver también el libro de Hebreos. Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo, hermanos, aunque unos dicen que, ¿verdad? Porque no tiene nombre, no tiene quién la escribió. Yo sé que fue Pablo, el apóstol Pablo. Si usted dice, pero ¿cómo sabe, pastor? Bueno, Pablo sabía, hermanos, que si él iba a poner su nombre en el libro de Hebreos, que era para los hebreos, no eran para los gentiles, era para los hebreos, si él pone su nombre como ponía en las cartas, yo, Pablo, esclavo de Jesucristo, en este caso no puso su nombre, porque al poner su nombre él sabía que, porque él quería alcanzar también al pueblo de Dios, a su propia gente. Él tenía esa carga grande por su propio pueblo. Amén. Y él sabía que al poner su nombre, ningún escribe, ningún fariseo, ninguno va a leer esa carta, porque consideraban al apóstol Pablo totalmente endemoniado, con que estaba guiando a la gente afuera, ¿verdad? Del judaísmo. Pero Pablo fue llamado por Cristo Jesús a los judíos primeramente, pero también fue llamado y es ser apóstol de los gentiles. Aleluya. ¿Todavía está aquí? Entonces, él no puso su nombre por esa razón. Ahora, nomás quiero confirmar esto porque han visto personas que han ido al cielo y han regresado. Jesse Duplantis es uno de ellos que tomó tiempo. Y él habló con el apóstol Pablo. Y le preguntó al apóstol Pablo, y Pablo dijo, sí, que él escribió. Yo sé que personas dicen, pero ¿cómo vamos a ver? Pero es lo que yo veo, es lo que vemos, ¿verdad? Que Pablo estaba... Entonces, la manera como es escrita, la manera como este hombre que era hijo de un rabino también. Pablo era, ¿verdad? Saulo de Tarso. Su padre era rabino también. Fue preparado, ¿verdad? Bajo los pies de Gamaliel, uno de los maestros más conocidos en el judaísmo para tener y preparar a rabinos. Los rabinos son las personas que enseñan la palabra de Dios, estudian la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, capítulo 13, note lo que dice en el versículo 7. Este es el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo. Hebreos 13, esta es la Reina Valera, y el versículo 7. Acordaos de vuestros pastores. Ahora, cuando él dice vuestros pastores, no está diciendo que usted puede tener muchos pastores de esta iglesia. Yo voy acá a esta iglesia porque me gusta acá, sí, me gusta acá. No. Cuando dice pastores es porque él sabía que esta carta iba a estar leyendo en las congregaciones, ¿verdad?, de los judíos. Porque había congregaciones que solamente eran judías. Después de que el apóstol Pablo empezó a predicar y enseñar a los gentiles, entonces empezaron a haber iglesias judías y gentiles unidas. ¿Todavía está conmigo? Les pasaron como 20 años cuando el evangelio no estaba siendo predicado a los gentiles. Fue el apóstol Pablo que Dios usó para empezar el evangelio. Aunque Pedro él mismo dice, ¿verdad?, que Dios usó a Pedro cuando fue a la casa de Cornelio. Que Dios sí, ¿verdad? Pero aún Pedro vemos de que no se mantuvo. Cuando fue a Antioquía, ¿verdad? Y vio que judíos vinieron de
los judíos vinieron de Jerusalén. Entonces él se apartó de los gentiles, aunque eran cristianos, ¿verdad? Y Pablo tuvo que corregirlo. Pablo tuvo que decir, tú, ¿verdad?, no estás haciendo eso, no, eso fue bien. Entonces, yo sé que a veces dicen, un apóstol corrigiendo a otro pastor, otro apóstol. Bueno, cuando necesitan, ninguna persona es perfecta, hermanos. Amén. Ninguna persona es perfecta. Y aquí vemos de que el apóstol Pablo, cuando está escribiendo a los Gálatas, ¿verdad?, él tiene que establecer algo bien firme, que Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Y tristemente vemos de que el apóstol Pedro sí empezó a separarse, ¿verdad? Aunque estaba comiendo con ellos y todo, pero cuando vinieron los fariseos legalistas, porque había fariseos legalistas, hermanos, que estaban diciendo a los gentiles que si querían ser salvos y si querían entrar en el reino de Dios, que tenían que circuncidarse a la iglesia gentil. Pues empezó a haber una confusión grande porque estas personas, ¿verdad?, estos fariseos legalistas vinieron de Jerusalén. Y los gentiles cristianos pensaron que habían sido enviados por los apóstoles los apóstoles de Cristo Jesús, de Pedro, Juan, Santiago, cuando realmente no fueron, ellos no los enviaron, ellos salieron para ir a estas iglesias que Pablo había establecido. Entonces Pablo tiene que corregir eso, ¿verdad?, a los Gálatas y a las otras iglesias, de que y hubo gran confusión ahí, hermanos. Tuvo que haber una reunión, vinieron a Jerusalén y hubo una situación donde no tienen que circuncidarse, tienen que cumplir todos los mandamientos y todas las fiestas para ser salvos. Y finalmente alguien dijo, ¿verdad? Bueno, me parece que fue Santiago que dice, ustedes saben de que nosotros, ¿verdad?, Dios aceptó a los gentiles. Ellos recibieron también el Espíritu Santo. No debemos de ponerle más obligación a ellos, que solamente se compadezcan de los pobres, que no coman carne con sangre, ¿verdad?, y que ayuden al pobre. Y es lo que ya estaban haciendo, se alegraron mucho. Eso es importante entender, hermanos, porque sí, muchas personas se confunden entre cumplir lo que la ley dice. Ustedes y yo somos salvos por gracia. Eso no quiere entender que no vamos a cumplir la ley. La ley no justifica a nadie, hermanos. Dije, voy a repetir otra vez. La ley no justifica a nadie, porque es a través de la ley que el Señor nos muestra qué es el pecado. Si no hubiera sido por la ley, el mismo Pablo dice, si no hubiera sido por la ley, ¿verdad?, yo no hubiera sabido que la codicia es pecado. Entonces, la ley trajo muerte. Pero la ley no trajo la muerte espiritual ya existía. La muerte espiritual entró al mundo por el pecado, hermanos. Amén. Y el pecado reinó, dice Pablo, por el Espíritu Santo. La muerte reinó hasta Moisés. La gente no entiende eso en Romanos 5. ¿Por qué dice que la ley reinó hasta Moisés? La muerte que es la naturaleza del diablo. No hubo nada a través de esos más de 2000 años, ¿verdad?, donde no había nada para parar lo que el diablo estaba haciendo. El pecado reinando. Pero cuando vino la palabra de Dios, la ley, gloria a Dios, la palabra de Dios, la ley, es lo que Dios dice. Si tú cumples y obedeces, entonces ninguna parte de la maldición, las cosas que existen en la maldición van a poder hacerte algo a ti, porque hay una protección divina. Hay una protección divina cuando uno cumple la palabra. Amén. Gracias a Dios, hermanos, que usted y yo ahora hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe. Amén. Usted y yo ya tenemos toda la bendición que Abraham, Isaac y Jacob tuvieron. Amén. ¿Verdad? Cumpliendo ellos, ¿verdad? Como dije, la ley no santifica, la ley solamente muestra que es el pecado. Pero gracias a Dios que la gracia de Dios, el amor de Dios y que la fe que viene por la palabra es lo que nos ha justificado. Amén. Usted y yo ahora somos justificados por la gracia de Dios por medio de la fe. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos. No dice por la ley somos salvos. Es por la gracia que somos salvos, por medio de la fe. Amén. Justificados pues por la fe, dice Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios.
Gracias a Dios por las gracias de Dios que es de Dios. Amén. Es don de Dios. Y la fe que viene es de Dios. ¿Y de dónde viene la fe? Por el oír y oír por la palabra de Dios. Una vez más quiero decir esto. Los judíos que siempre están tratando, bueno, eso es lo que vemos, tratando de justificarse, cumpliendo cosas físicas. El circuncidarse, el no comer esto, no comer el otro, todo eso. Eso son obras de la carne. La carne no puede justificar al espíritu. Las cosas que quiero que por favor entienda, todas estas cosas de no comer ciertas comidas, de verdad, de cumplir lo que está en la ley, eso es todo en lo físico, pero no puede tocar nada del espíritu. Amén. Por eso Dios mismo dijo, ¿verdad? La circuncisión que es en la carne, pues es en lo físico. Pero con tanta circuncisión que todos eran circuncidados, pero todos estaban pecando, todos estaban siguiendo otros dioses, aún todos circuncidados todavía estaban siguiendo el pecado, todavía estaban siguiendo otros demonios. Dios mismo dice, en el desierto cuando estaban sacrificando, no me estaban sacrificando a mí, estaban sacrificando a sus dioses, a los demonios, aunque eran circuncidados. Entonces todo era físico. Pero Dios dijo esto también. Yo quiero que ustedes se circunciden en el corazón. Bueno, ese es el espíritu. Aleluya. El espíritu, una cosa es ser circuncidado en la carne, que no justifica. Otra cosa es ser circuncidado en el espíritu, que eso sí santifica. Eso sí justifica. Entonces, ¿cómo es eso? Gloria a Dios, que la palabra de Dios es esa espada. Pero es Cristo Jesús. Pablo mismo dice que Cristo Jesús es nuestra Pascua. Amén. Pero usted y yo, escuche bien, no hemos sido circuncidados en la carne, hemos sido circuncidados en el espíritu. Amén. Y si usted y yo hemos sido circuncidados en el espíritu, Pablo dice que el judío no es judío aquel que se circuncida en la carne. El judío o el que Dios agrada es aquel que ha sido circuncidado en el espíritu, en el corazón. Pero acuérdese que el que circuncida en la carne es el hombre. Tiene que haber un hombre que circuncida al niño cuando tiene 8 días de nacimiento. Es un hombre que circuncida a ese niño. Pero el que ha sido circuncidado en el Espíritu, la obra es hecha del Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo que nos ha circuncidado en tu espíritu. Amén. Y delante de los ojos de Dios, usted y yo hemos sido justificados ya delante de Él. Amén. Por la fe y la gracia de Dios. ¿Pero por qué? Porque Cristo Jesús ya llevó, hermano mío, todo el castigo por causa del pecado. Él llevó toda la ira, hermanos de Dios. Amén. Él ya llevó la ira de Dios para que usted y yo no lo tenemos que llevar. Qué tremenda gracia de Dios. Y la fe. Entonces, por eso, ahora entienda esto, hermanos. No estoy diciendo que usted no tiene que cumplir los 10 mandamientos, porque usted ya ha sido salvo por gracia, es lo que el diablo ha hecho. Mucha gente toma, ¿verdad?, de la gracia. No. Usted ha sido circuncidado en el espíritu. Ahora, en su espíritu, usted, porque ama a Dios, es muchísimo más fácil saber que cuando usted ya es justificado, usted no va a ser justificado tratando de cumplir la ley. La ley no justifica, porque usted y yo hemos sido justificados en Cristo Jesús. Él es nuestra justicia. Amén. Él fue hecho pecado para que usted y yo fuéramos hechos la justicia de Dios. Esto es importante de entender esto. Entonces, el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí dice, versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad, ahí está, estamos en Hebreos capítulo 13. Considerad, ¿verdad?, cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Vamos al versículo 17 de ese mismo capítulo. Obedeced a vuestros pastores. Obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Una vez más, esta carta iba a ser leída a otras iglesias. En este caso, pues usted sabe que en esta congregación tenemos pastores. Amén. Que es la iglesia local. Pastora Diana y yo somos los pastores encargados, por decir, ¿verdad? Y luego tenemos al hermano Gómez como pastor, a Kimberly, a Arturo Ruiz, también a Eric Escobedo, tenemos a Ernie también Hernández, que son pastores de jóvenes, son pastores también, pero son pastores de esta local. Amén. Y quiero enfatizar eso.
porque a veces personas, bueno, pues yo también tengo pastor allá, aquel pastor que está en aquella iglesia. No, estamos hablando de la iglesia local. Amén. El versículo 17, debemos obedecer a nuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. No es provechoso. Gloria a Dios que cuando oramos por personas hemos visto, ¿verdad? Oramos, gracias a Dios por aquellos hermanos y hermanas que ponen la palabra de Dios por obra, están en la palabra. Hemos visto que estas personas empiezan a ganarse sus familiares, sus padres, sus madres, ¿verdad? Sus abuelos. Y vemos de que toda la familia es salva. Porque es el plan de Dios. Dios es un Dios de familia, hermanos. Dios quiere que toda su familia sea salva. Pero a veces vemos a aquellas personas que oyen y no hacen. Eso no es provechoso para esa persona porque no puede ser bendecido, no puede ser protegido. Pero gloria a Dios por aquellos que son oidores y hacedores de la palabra. Todavía está aquí. No te lo creas, el versículo 20. Versículo 20 de este capítulo 13. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Él es el gran pastor. Amén. Amén. Pero Él ha puesto pastores sobre las iglesias locales. ¿Todavía está aquí? Amén. Amén. Gran pastor. Dice, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Aleluya. Entonces es por su preciosa sangre que ustedes han sido comprados. Cada uno de ustedes que ha sido salvos, hermanos, son ovejas del gran pastor. Pero Dios ha puesto a Diana y a mí como pastor de esta iglesia local. Y hoy vamos a estar recibiendo, como dije, personas. Amén. Vamos a Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. Pablo ya está para ser, él ya sabe, hermanos. Bueno, él va por el Espíritu, siente él de que tiene que estar en Jerusalén. Y él sabía, porque le habían dicho por el Espíritu Santo a través del profeta Ágapo, ¿verdad? Pero él estaba dispuesto. Y ese era el plan de Dios porque Dios lo estaba usando. Estamos Hechos capítulo 20, versículo 28. Amén. Y él va rumbo a Jerusalén y él no tiene tiempo de estar yendo a todas las congregaciones y las iglesias que él había establecido. Entonces él los manda a traer y vienen a donde él está. Y él les dice esto en el versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros. Diana y yo estamos mirando por nosotros mismos, siempre mantenernos en la palabra, en oración por ustedes. Amén. Dice, y por todo el rebaño. Dice aquí el Espíritu Santo, el rebaño son las ovejas. Usted sabe que las ovejas son el rebaño. Amén. Que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ustedes han sido comprados con precio, hermanos. Ese precio es la gloriosa, preciosa sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Qué precio tan grande, hermanos, el Padre pagó. Qué amor tan grande Dios tuvo por la humanidad. Escuche bien, qué cosa tan triste, pero con razón. Yo digo esto, que cuando una persona oye, y esa es la responsabilidad de nosotros como el cuerpo de Cristo, hermanos. Tenemos que con toda precaución, ¿verdad? Siempre como congregación, siempre mostrar y andar en el amor agape. Amén. Entre Amén. Nosotros, hermanos. Aleluya. Entre nosotros. Y como iglesia local, ustedes son familia. Cuando usted se hace miembro, usted está ahora obligado delante de Dios de orar los unos por los otros. De esas buenas obras, estamos viendo aquí, ¿verdad? En Gálatas, donde habla de hacer buenas obras. Y no nos cansemos de hacer esas obras. Vamos a Gálatas 6, 9 y 10, donde aún Pablo dice, y mayormente a los de la familia de fe. En este caso, pues me gusta inyectar ahí a las familias de Centro Palabra de Fe. Gálatas 6, versículo 9 y 10. Gálatas 6, versículo 9 y 10.
No nos cansemos, pues. No nos cansemos, pues. Digan conmigo, no me voy a cansar. Es lo que el diablo siempre, ¿verdad? Eso es algo que el enemigo siempre usa, hermanos. Especialmente con aquellos hermanos. Y por favor, escúcheme bien. Cuando usted se hace parte de un cuerpo, y vamos a estar viendo eso un poquito más adelante, todo miembro del cuerpo tiene un propósito, tiene una función. Todo miembro del cuerpo tiene una función. Ninguna parte del cuerpo, ningún miembro del cuerpo es inútil. Todo es útil. Y toda persona que se hace parte de una iglesia local es un solo cuerpo y cada miembro, cada parte tiene su función. Y vamos a estar viendo qué importante es, ¿verdad? Un poquito más adelante pero fíjese lo que dice el Espíritu Santo aquí a través del apóstol Pablo a nosotros, la iglesia. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. La primera cosa que el enemigo siempre hace, especialmente con las personas que se involucran en el ministerio, ¿verdad? Viene un poquito y decir, ¿y por qué otros no lo hacen? ¿Por qué hay otras personas que no hacen nada? Yo estoy haciendo todo. No se queje, no murmure porque pierde su galardón. Usted lo está haciendo al Señor. No lo está haciendo aunque lo está haciendo al Señor, pero quiero recordarles que al hacerlo al Señor, cuando usted ministra, hace algo en la congregación, aún el ministerio como enseñó la pastora Kimberly, es un ministerio muy, muy importante también. El ministerio de presencia. ¿Qué es ese ministerio de presencia? Simplemente con que usted cumple ese ministerio de presencia, estar presente, como usted hace sus votos, hace sus compromisos, de que usted va a ser leal y fiel a las reuniones de la iglesia. Eso está diciendo que si usted tiene su iglesia y va a haber otra actividad en ese mismo tiempo, ¿verdad? Hay personas que no son leales y fieles. Se dan cuenta que va a haber un cantante por allá o va a haber allá, y en vez de venir a su iglesia local donde son miembros, andan allá como chapulines. Andan allá como, ¿verdad? No están siendo leales y fieles. Hicieron sus votos que iban a ser leales y fieles. Entonces Dios es muy serio, hermanos, cuando hacemos votos. Qué calles se pusieron, ¿verdad? Pero es cierto, hermanos. Es cierto, ¿verdad? Entonces, dicen, no nos cansemos pues de hacer el bien. El bien que usted y yo podemos hacer, hermanos, usted y yo que podemos hacer es de animar, ayudar a otros hermanos de que lean la palabra diaria. Amén. Amén. Animar, una cosa que sucede cuando usted está animando a uno, usted también va a ser animado, usted también lo va a hacer. De orar, hermanos, qué importante es de que el mejor bien que usted puede hacer también es, número uno, pues por supuesto, andar en el amor de agape, andar en el amor divino de Dios. Pero ¿sabía usted que usted no puede andar en el amor divino de Dios si usted no está orando por esa persona? ¿O no está orando el uno por el otro? Cuando usted empieza a orar, hermanos, por los hermanos, empieza a orar por otros, ese es el amor agape que está empezando también, está reactivado. Entonces es importante que usted diariamente esté orando los unos por los otros. Hay una bendición ahí, hermanos. Gálatas dice aquí también, ¿verdad? Santiago, donde Santiago capítulo 5 dice, el versículo 16, orar los unos por los otros. Primero dice, confesad vuestros pecados los unos a los otros. Y luego dice, orar los unos por los otros para que seáis sanados. Para que seáis sanados. Quiero que invitar esto aquí porque estamos hablando de membresía, estamos hablando de ser leales, estamos hablando de... Entonces, fíjese cómo dice, confesad los pecados los unos a los otros. Eso no quiere decir que usted va a ir a confesar a otros. Usted va a ir a esa persona que usted sabe, hermanos, nadie tiene que decirle que usted está ofendido o usted tiene algún rencor con una persona. Porque ese siempre es el trabajo del enemigo, hermanos. De traer contienda, de traer ahí discordia, de traer ahí ofensas. Porque donde hay contienda, dice Santiago 3:16, donde hay contienda, dice, ahí hay toda obra perversa. Eso le está abriendo la puerta al enemigo. Y tristemente muchos no tienen eso, ¿verdad? Entonces el enemigo se introduce así, ¿verdad?, en una congregación. La primera cosa que tiene que hacer, como Cristo Jesús dijo en Mateo 18,
Tú tienes que ir a esa persona y arreglarte con esa persona. Deben de andar en amor los unos con los otros. Querido hermano, usted va a andar libre de temor, va a andar libre de precaución cuando usted anda cumpliendo la palabra. Eso es importante que usted haga eso. Entonces, cuando dice no nos cansemos de hacer el bien, lo mejor que usted puede hacer, como dije, orar los unos por los otros. Anímense los unos a los otros a ser fiel y leal también a las reuniones de la iglesia. Eso le va a ayudar a usted también ser leal y fiel a eso. Anímense los unos a los otros también a leer la palabra de Dios. Diariamente, alimentarse la palabra de Dios. Anímense el uno al otro de tener servicios en las casas también, en sus propios hogares. Hay un poder ahí, hermanos. Amén. Y la palabra dice que ahí también dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, usted siempre va a tener oportunidad. Dice, no tengo oportunidad, pues en el nombre de Jesús, haga la oportunidad. Voy a repetir otra vez eso. No tengo oportunidad, pues haga la oportunidad. Aquí dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a cuántos. Hagamos bien a cuántos, hermanos. Hagamos bien a todos. Y luego bien claro que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo va a poder usted andando a hacer bien a todos los de afuera cuando no está haciendo bien a los de adentro? Por eso dice el Espíritu Santo y enfatiza mayormente a los de la familia de fe, de la fe. Y aquí, como dije yo, me gusta inyectar ahí a los de la familia del centro, palabra de fe. La familia de la fe. Usted es de la familia de la fe de Jesucristo, la fe que vence todo el mundo. Amén. Sí, es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Primero de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5. Esos es los versículos que el Espíritu Santo nos dio años atrás, cuando empezamos a salir en la radio y en la televisión. Amén. Primero de Juan 5, 4 y 5. Donde nos parece, todo aquel que es nacido de Dios, fíjese lo que dice, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. No lo va a vencer, ya lo venció. Dice, todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la fe que ha vencido al mundo. Dice que es la fe que ha vencido al mundo. Esta es la victoria que ha vencido nuestra fe. Pero el programa es Fe Victoriosa. Todo aquel que nació de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. No la va a vencer, ya la venció. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y el versículo 5 hace la pregunta, ¿quién es el que ha vencido al mundo? Sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Qué fe poderosa, hermanos! Esa fe, la fe en Jesucristo. La fe, ¿por qué? Porque todo aquel que es nacido de Dios ya venció al mundo. Todo aquel que ha nacido, ¿verdad? Que ha nacido de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya venció al mundo. Y Él venció al mundo. Ahora dice, ¿pero para qué quiero vencer al mundo? Querido hermano mío, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es esto. Todo aquel que es nacido de Dios ha vencido a aquel que es el Dios de este mundo. Lo voy a repetir otra vez porque a veces, ¿para qué quiero vencer al mundo? No estamos hablando del mundo, estamos hablando de aquel que está en control del mundo. Aquel que tenía el control de usted también. Aquel que tenía el control de mí. Sí, amén. El diablo. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Primero dice, ¿quién es? ¿Verdad? ¿Y quién es el que vence al mundo? Será aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Qué poderosos versículos, hermanos. Amén. Todo aquel que es nacido de Dios ha vencido al mundo. Y esta es la fe, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Cristo Jesús lo hizo todo. Amén. Esa fe, una fe poderosa. Amén. Y usted y yo tenemos esa fe, porque la fe viene. Y usted está oyendo ahorita la palabra, esa fe está creciendo, Amén. creciendo. Aleluya. Pero Cristo Jesús ya venció a aquel que tenía el imperio de la muerte, el mismo diablo. Cuando dice, ¿verdad? Todo aquel que nació de Dios vence al mundo. El príncipe de este mundo, príncipe de tinieblas.
Gloria a Dios que usted y yo ya no estamos en tinieblas, ya no pertenecemos al reino de tinieblas. Usted y yo pertenecemos al reino Aleluya. del amado Hijo de Dios. Amén. Ay, pastor, ¿cuántas veces no va a decir? Se voy a seguir diciendo hasta que usted se despierte de repente, usted diga, gloria a Dios. Aleluya. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado, el cual nos ha liberado de la potestad, del poder, ¿de quién? Del enemigo, del poder, la potestad de las tinieblas. Las tinieblas, hermanos, hay un poder que está detrás de las tinieblas. ¿Quién es el que es responsable de todos los crímenes? ¿Quién es el que es responsable del hambre? ¿Quién es el responsable de todas las guerras? ¿Quién está detrás de todas las enfermedades, de todas las miserias? ¿Quién es el que trae? Cristo Jesús mismo dijo, hermanos, ¿quién es? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Detrás de todo lo que este mundo está sufriendo ahorita es el príncipe de la potestad del aire, el cual ya ha sido vencido, el cual ya ha sido derrotado, pero el mundo no lo sabe. Y tristemente, a algunos cristianos como que se les olvida que Cristo Jesús ya lo venció y lo derrotó. Amén. Pero gloria a Dios que usted y yo estamos siempre constantemente, no solamente como dice Colosenses 1:13, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas, del poder del diablo, de todos los demonios, sino que nos ha trasladado. Digan conmigo, me ha trasladado. Diga, no me va a trasladar, ya me trasladó. Dígalo otra vez, no me va a trasladar, ya me trasladó. Ahora, ¿qué significa ser trasladado, hermanos? Es tomar de una posición donde usted estaba, completamente desarraigarlo, completamente sacarlo de ese lugar y ponerlo en otro lugar. Estábamos en tinieblas, estábamos viviendo bajo el poder del enemigo, de Satanás, en el pecado, en la ruina, en la destrucción, yéndonos directamente al infierno, siguiendo la corriente de este mundo, igual que los demás. Muertos espiritualmente, como dice Efesios capítulo 2, el cual nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero no solamente nos dio vida, sino que nos trasladó. Amén. ¿A dónde? Al reino de su amado Hijo. Amén. Usted y yo estamos viviendo ya en el reino del Hijo amado de Dios. Aleluya. Me gusta como lo dice la Biblia amplificada. Dice, nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Amén. Usted y yo estamos en ese reino ahorita. Amén. Aleluya. Y esta iglesia, Centro Palabra de Fe, gloria a Dios por otras congregaciones también, otros que estamos declarando, querido hermano mío, esas tremendas verdades. Aleluya. Que el diablo ya fue derrotado. Amén. Y esto es la fe, la victoria que ha vencido al mundo. Y usted tiene esa fe, usted tiene esa victoria. Aleluya. Gloria. Y usted tiene que pertenecer a un lugar donde no solamente creemos, pero estamos viviendo lo que estamos creyendo, estamos actuando. Acuérdense que la fe sin obras está, ¿qué? Muerta. Está muerta. Vamos a 1 Tesalonicenses 1. 1 de Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Tengo que mencionar esto porque aquí vemos que Pablo menciona a Silvano, ¿verdad? Pero dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 2. Es lo que Diana y yo hacemos como pastores, dando siempre gracias a Dios por todos ustedes. Pues por todos los miembros de esta congregación, por todos ustedes. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Si usted dice cuál es la esperanza, hermanos, usted y yo tenemos una gloriosa esperanza. Estamos tan cerquita, hermanos. Hermano, más que todo, acuérdense que estamos en 1 de Tesalonicenses capítulo 1,
Estoy leyendo versículos 2 y 3, estamos en el versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre, dice, nuestra obra, déjame leerte, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué esperanza? Oye, hermano, qué gloriosa esperanza. Esa esperanza que muy pronto, sí, muy pronto, aleluya, esa trompeta va a sonar. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y usted y yo que estamos vivos trabajando en la obra del Señor, ¿qué va a suceder? En un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ser arrebatados. Amén. Bueno, unos dicen que vamos a hacer. No, usted escuche lo que dice la palabra de Dios. Sí, amén. No importa, unos dicen, no, el Cristo Jesús no va a venir hasta después de acá. Cristo es que no estudian bien la palabra. Que hay diferentes raptos, hermano mío, aún durante la tribulación. Pero la palabra de Dios es bien claro que habla de un arrebatamiento de aquellos que están despiertos. De un arrebatamiento de una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Aleluya. Yo estoy viendo esta iglesia aquí. Amén. Gloria a Dios, una iglesia que está trabajando. No estoy en una iglesia fría, hermano, es una iglesia que está en fuego. Una iglesia que está, aquí dice Pablo por el Espíritu Santo, dice que se está acordando de la obra de vuestra fe. Qué bonita obra usted está haciendo cuando usted ayuda a su hermano a seguir a Cristo Jesús. Qué bonita obra cuando usted ve a su hermano que está un poquito desanimado, ahí que usted va y le da un ánimo, le dice, adelante mi hermano, gloria a Dios. De esas manos cansadas, levántalas, gloria a Dios. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Tenemos muy corto tiempo. El Señor viene muy pronto, hermanos. Y la obra está, gloria a Dios, la obra es grande, pero gracias a Dios que el Espíritu Santo nos da ese poder, esa iluminación. Porque ese es el poder del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Qué tremenda oportunidad usted y yo tenemos de llevar el mensaje más poderoso, más glorioso que existe en la faz de la tierra. Las buenas nuevas de Jesucristo. Las buenas nuevas de Jesucristo. Ahora, vamos a 1 Corintios, donde el Espíritu Santo, bien claro, revela o nos revela a través del apóstol Pablo, qué importante es entender que una iglesia local es un cuerpo, es una familia, hermanos. Es una familia, hermanos. Y yo sé que tristemente en las familias naturales siempre hay discordia. Yo sé que en las familias naturales siempre hay contiendas. Tristemente en las familias naturales, en las familias físicas. Y tristemente aún cuando hay hermanos también, ¿verdad? Que son hermanos y familias. Por eso es importante, hermanos, de que siempre, constantemente, estemos siempre andando en el amor agape y principio en el hogar, principio en la casa, hermanos. El principio con esposo y esposa. Principio en la familia. ¿Está aquí todavía? Amén. Somos un solo cuerpo, hermanos. Aleluya. Y como dije, lo mejor que usted puede estar haciendo, esa buena obra de animándose, orando los unos por los otros. No desanimándose. Qué triste es, hermanos, cuando el enemigo, pero como dije, la obra del enemigo es siempre de traer discordia, porque él sabe que la fe obra por el amor. Y cuando el creyente no anda en amor agape con su hermano, usted no puede andar practicando el amor divino de Dios cuando usted no ha perdonado. Porque el amor de Dios siempre perdona. Sí, amén. Porque Dios es amor. Que no nos perdonó a nosotros. Amén. Que Dios no quiere que nos perdonemos los unos a los otros como Él nos ha perdonado. Voy a repetir otra vez eso, hermanos. Que muchos quieren perdonarse el uno al otro con el alma. Su alma está limitada, hermanos. Su alma es donde tiene todas las emociones. Su alma es en verdad. Yo sé que personas dicen, yo no lo quiero, yo mejor lo quiero ver muerto. Pero no. Ese es el alma, ese no es agape. Agape es nuestro espíritu. Usted tiene que dejar que su espíritu, el amor agape no fue derramado en su alma. El amor agape fue derramado en su espíritu. Amén.
Y usted debe de, en el nombre de Jesús, permitir que ese fruto del Espíritu, que es el fruto que Dios quiere que madure, porque es lo que va a traer al pecador a los pies de Cristo, hermanos. Aleluya. Y el bien que lo sabe el diablo. El diablo sabe que cuando usted y yo empecemos a mostrar ese amor agape entre nosotros, eso va a ver, la gente va a ver, especialmente cuando nos damos cuenta que Dios quiere usarnos a nosotros y nos está usando a nosotros Amén. para que la gente de afuera vea el amor de Dios. Hermanos, el mundo no va a poder ver el amor de Dios si no lo ve en la iglesia. Sí, amén. Amén. Voy a repetir otra vez eso. El diablo no va a poder el mundo no va a poder ver el amor de Dios aquí en la tierra si la iglesia, si el cuerpo de Cristo Jesús, estamos hablando también de la iglesia local, hermanos, Amén. no están dando y obrando en ese amor. Amén. Y yo le doy gracias a Dios por ustedes Sí, amén. que están trabajando, haciendo eso, para mostrar ese amor agape, Amén. orando los unos por los otros. Pero Pablo menciona aquí en Corintios capítulo 12, versículo 12, bien claro que dice, porque así como el cuerpo físico, está usando el cuerpo humano, así como el cuerpo ese es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Digan conmigo, somos un solo cuerpo. Todos los miembros, somos muchos miembros, somos muchas partes, pero todo el cuerpo es un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu, ese es el Espíritu Santo, hermanos, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Eso es ser bautizado en el cuerpo, esa es la salvación, hermanos. Ese no es el bautismo en agua. El bautismo que hace el Espíritu Santo es cuando toma nuestro espíritu humano, lleno de pecado, pero hemos oído la palabra, hemos oído del amor divino de Dios, nos dimos cuenta que Cristo Jesús lleva nuestros pecados, creemos con todo nuestro corazón que Dios clavó nuestros pecados, toda el acta de decretos que era contrario a nosotros, fue clavada en la cruz, dice Colosenses capítulo 2, y luego Él despojó principados y potestades. ¿Dónde? Cuando Él fue enviado al infierno. Nuestros pecados fueron en Él, en su espíritu, al infierno. Por 3 días y 3 noches. ¿Cuántos días? 3 días. ¿Cuántas noches? 3 días, 3 noches. Así como Jonás estuvo en el ambiente de ese gran pez. Cristo Jesús mismo le dijo, así es menester que el Hijo del Hombre esté a 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ese es el infierno. 3 días y 3 noches. Para pagar y ser castigado. Dios mismo lo entregó, hermanos. Dios mismo entregó a su Hijo al infierno. Es el primer bautismo cuando usted confiesa a Jesús como Señor y Salvador de su vida. El Espíritu Santo de Dios, que es la obra, ese es el que engendra, ese es el que hace el bautismo. Toma su espíritu muerto por causa del pecado, todo lleno de tinieblas, todo lleno, no importa qué lo que usted haya hecho, no importa si usted era un homicida, un matón, no importa lo que usted era. Cuando usted no rechaza el Evangelio, no rechaza el amor divino de Dios y acepta a Cristo Jesús, gloria sea el nombre de Jesús, el Espíritu Santo toma su espíritu muerto por causa del pecado y luego lo sumerge, lo pone dentro del Espíritu de Cristo. Aleluya. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6 que aquel que se une a ramera, un cuerpo con la ramera es, mas aquel que se une a Cristo, un espíritu es con Cristo. Amén. Usted y yo somos un espíritu con Cristo. Amén. Y Cristo es un espíritu conmigo y con usted. Amén. Eso nos está diciendo, hermano mío, qué importante que usted me entienda esto. Si yo estoy en Cristo y Cristo está en mí y usted está en Cristo y Cristo está en usted, entonces en el Espíritu usted y yo somos uno. Amén. Y eso es lo que estaba orando Cristo, hermanos, unas cuantas horas y era la cruz en Juan capítulo 17. Padre, que ellos también sean uno como nosotros somos uno, tú en mí y yo en ti. Que ellos también, Padre, sean uno. Aleluya. Padre, que ellos sean uno. Aleluya. Para Para que así el mundo pueda creer que tú me enviaste. Cuando ellos se ven como uno. Y cada vez que tú ofendes a tu hermano, estás ofendiéndote a ti mismo. Estás ofendiendo a Cristo, que está en él. Y tú estás en Cristo. ¿Cuándo va a poder ver el mundo el amor de Dios si no lo puede ver en la iglesia? Amén. Amén. Pero gloria a Dios
que el mundo puede ver, porque usted está viendo Aleluya. en el amor de Dios al mundo, Amén. que tanto necesita de Cristo. Amén. Amén. El mundo necesita a Cristo. Amén. Y usted y yo somos los únicos. Yo he hecho la decisión, he hecho esa decisión, de no importa lo que usted me quiera hacer o me haga, yo lo seguiré amando. Usted no puede hacerme nada para ofenderme. Oh, sí, en la carne, quizá, pero luego, digo, no, yo no voy a andar en la carne. La carne quiere reaccionar. Tú me pegas, yo te pego para atrás. Tú me empujas, yo te empujo para atrás. Esa es la carne. Si voy a actuar en la carne, pues, y es el triste problema, que muchos andan en la carne en vez de andar en el Espíritu. Pero gloria a Dios que usted hace la decisión de andar en el Espíritu. Dije, gloria a Dios que usted ha hecho la decisión de andar en el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? ¿Sabía usted que la palabra de Dios llama al Espíritu Santo el Espíritu de amor? Amén. Voy a repetir otra vez eso, hermano. La palabra de Dios llama al Espíritu Santo el Espíritu de amor. Amén. Con razón dice Pablo que el amor de Dios ha sido derramado. Porque es el Espíritu Santo, es el Espíritu de amor. Amén. Así como es un solo cuerpo, por un solo Espíritu hemos sido bautizados. Dice en un cuerpo, aquí versículo 13 dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y aquí, pues en Centro Palabra de Fe, podemos decir, aunque sean de Guatemala, aunque sean de El Salvador, aunque sean de México, aunque no importa de dónde son, Amén. todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo por un solo Espíritu. Y todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu, Aleluya. el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y luego vemos en el versículo 27. Qué bonito dice el versículo 27. Y es lo que estaba diciendo ahorita, que somos uno. Dice, vosotros pues sois. No vamos a ser, ya somos. ¿Qué somos? El cuerpo de Cristo. Voltea a tu vecino y dile, tú ya eres. Si has sido salvo. Ahora dile, si tú has sido salvo. Porque si usted no es salvo, usted no es el cuerpo de Cristo. Si usted no ha sido salvo, usted no es el cuerpo de Cristo. Y si usted no ha sido salvo, entonces ¿de qué cuerpo es? Yo sé que no quieren contestar, pero yo les voy a contestar. De mí mismo. Antes que yo fuera del cuerpo de Cristo, yo era el cuerpo del diablo. No. Estaba usando por el Espíritu, los demonios, sin saberlo. Porque la gente no sabe que están siendo usados por el diablo. El mismo, hermanos, fíjese, en el mismo mundo aún usan ese término. También usan ese término. Él tiene que tratar con sus propios demonios. Es lo que dicen, you have to deal with your own demons. Tú tienes que tratar con tus propios demonios. Pues ¿cómo vas a poder tratar con tus propios demonios cuando tú ni sabes que estás endemoniado? ¿Cómo vas a poder tratar tú con tus propios demonios? Esos espíritus que te dicen esto, que te dicen otros, son los mismos espíritus que te ponen en la mente de que fulano de tal está hablando de ti. Y que fulano de tal, ¿verdad? Está como esa persona que viene a la iglesia, ¿verdad? Y luego sale enojada, ¿verdad? Y en el carro le dice a su hija, ay, ¿viste la cara que me dio fulana de tal? Una cara que me dio fulana de tal. Dije, mamá, es la cara que tú traías ya. Andan viendo que las caras. Fíjate cómo es el enemigo. El enemigo. Gloria a Dios que usted no tiene que tratar ningún. Ahora, quiero que usted reconozca, y ese es el problema. Gloria a Dios que algunos no reconocen. Pero del momento que tú naciste de nuevo, en tu espíritu, ese espíritu pecaminoso, ese espíritu que tenías la naturaleza pecaminosa, la misma naturaleza del diablo. Ahora tú has recibido la naturaleza divina, dice Pedro. Y eso está en tu espíritu. Y gloria a Dios
que Dios nos ha dado las armas. Dios nos ha dado la manera como poder salvar nuestras almas, hermanos. Y es donde muchas personas están teniendo muy serios problemas. ¿Por qué? Porque no están haciendo algo para salvar sus almas. No puedes tú salvar. Ay, hermanos, yo quisiera salvar tu alma, pero no puedo. El Espíritu Santo, con la palabra, te da la palabra, y luego tú naces de nuevo por el poder del Espíritu Santo, y luego, pastores de y yo, con la palabra, te animamos, te exhortamos, hermano, hermana, como niño recién nacido, como dice 1 de Pedro, capítulo 2, desead como niños recién nacidos. Pero fíjese, la primera parte que dice el versículo 1, dejar toda hipocresía, dejar todo esto, todo eso está en la carne, todo eso está en el alma, hermanos. Y mientras que una persona, vamos ahí. Yo estoy viendo, algunos me están viendo con los ojos cuadrados, y usted tiene que poner sus ojos ahí. Estamos hablando, hermanos, de un lugar, una iglesia, donde Dios quiere que cada uno de nosotros, no algunos aquí que nos queden, no, que cada uno de nosotros maduremos y crezcamos. Y es gloria a Dios que cada uno de nosotros espiritualmente tenemos la potencial, hermanos, de crecer y madurar para ser igual a Cristo. Amén. Y ese es el trabajo de Diana y yo, de darle la palabra, de instruirlos con la palabra, animarlos. ¿Por qué? Para que usted crezca a la estatura de la medida de Cristo. Amén. Aleluya. Primero de Pedro 2. Fíjese lo que dice el versículo 1. A los cristianos, al pueblo de Dios. Es la misma cosa que está diciendo en Gálatas. Cuando Pablo dice andar en el Espíritu y no vas a satisfacer los deseos de la carne. La carne está en el alma, con la carne, los 5 sentidos conectados con el alma. El alma y el Espíritu también están, ¿verdad? Solamente la palabra de Dios puede dividir los dos. Y Pablo dice, ¿verdad? Esto va juntamente con Romanos el capítulo 12. Por los demás, hermanos, os rogamos por las misericordias que presentéis vuestros cuerpos, es donde están los 5 sentidos, como un sacrificio vivo, santo y agradable de Dios. Y luego el versículo 2 nos dice, no os conforméis a este siglo. Entonces aquí Pedro lo dice de esta manera, desechando pues a la iglesia, no está hablándole al mundo, hermanos. Yo tengo que ministrar así, hermanos, ¿por qué? Porque es importante que usted y yo cumplamos la palabra de Dios, hermanos. Desechando pues toda malicia. ¿Sabe qué es malicia? Yo era bien malo, hermanos, en el mundo. Y cuando yo fui salvo, nacido de nuevo, seguí siendo malo. Sí, pero ¿por qué? Porque espiritualmente, hermano, una persona recién nacida, que es un bebé, todavía uno va a ser en la alma. El alma, acuérdese, no tiene sus emociones, su voluntad, sus intelectuales y todos sus, ¿verdad? Todo está en la carne y en el alma. La carne está... La voz de la carne son los 5 sentidos. La alma tiene su voz también. Habla, su alma le habla. El espíritu es donde está la conciencia. Ahora, el alma es donde tiene su razonamiento, su entendimiento. Una vez más, la carne, el cuerpo tiene su voz, son los sentidos. Lo que uno ve, lo que uno toca, lo que uno oye, lo que uno sabe. Esos 5 sentidos. Esos 5 sentidos están conectados con su alma. Su alma es su entendimiento, su razonamiento, donde está su voluntad, donde está también su libre albedrío. En su espíritu es donde está la conciencia. Proverbios capítulo 22 dice que Dios guía al hombre por su espíritu, por la vela. La vela que es su espíritu. Entonces aquí vemos de que todas estas cosas están en el alma, conectados con la carne. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desear, digan conmigo, yo deseo. Qué importante es que usted desea. Usted tiene que decirle, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora yo sé que personas van a decir, bueno, yo no leo la Biblia porque Dios no me ha dado el deseo. Pues usted tiene que tomar la palabra, tiene que obedecer. Desea como niños recién nacidos. Gracias, Padre. Ese es el trabajo de los que ya están más maduros.
El trabajo que usted, muchas personas de ustedes traen personas a la iglesia, son salvos, gloria a Dios, han nacido de nuevo. Pues ahora usted es responsable, hermanos, de empezar lo que usted ya conoce, lo que usted ya tiene, ayudar a esas personas. Yo sé que hay personas dicen, ese no es mi trabajo, el trabajo del pastor. No, hermano. El pastor alimenta a las ovejas que están en salud van a producir más ovejas. Siga conmigo, hermanos. Porque la clave está en el discipulado, en ayudar. La discipulación. En mi familia, tenemos una familia muy grande. Gracias a Dios, porque ahí aprendí yo de que también de los hermanos deben de cuidarse el uno al otro. Por eso la Biblia dice, hermanos, que usted y yo la Biblia habla del cuerpo de Cristo Jesús, ayudándose el uno al otro. Pablo dice por el Espíritu Santo, no me recuerdo dónde está, donde dice el más espiritual ayuda que es más débil. Ayuda a tu hermano a crecer. Dice, desea comunión y nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Por medio de la palabra crezcáis. ¿Para qué? Ese es el alma, hermanos. Para salvación. Sí es que habéis gustado. Gloria a Dios que usted ha gustado de la benignidad del Señor. Dije, gloria a Dios que usted ya ha gustado de la benignidad del Señor. Y gracias a Dios, verdad que voy a pedir que por favor incline su rostro, cierre sus ojos. Importante es de que usted que está aquí, yo sé que la mayoría de ustedes que están aquí ya ha hecho esa oración. Ustedes ya están en el reino de luz. Ustedes ya tienen conocimiento, pero aquellos que han oído, pero no han actuado, no han confesado a Cristo Jesús como el Señor sobre sus vidas. Esta es la oportunidad que tú, hoy, el poder del Espíritu Santo está presente. Aquí está el Espíritu de Dios para librarte del poder de las tinieblas en tu espíritu, trasladarte. Vamos a orar todos juntos con aquellos que hoy quieren cambiar de dioses, quieren cambiar de mundo, no quieren seguir viviendo en el mundo de tinieblas donde reina el enemigo. Ya quieres pertenecer al reino, no de tinieblas, al reino de luz. Todos repiten esta oración conmigo. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él nació en la carne, 100% Dios, 100% Hijo de Dios, con el propósito de llevar mis pecados en la cruz. Dios, tú pusiste en su espíritu todos mis pecados, en su cuerpo todas mis enfermedades y dolencias. Lo entregaste al infierno. Cuando Él entregó su espíritu, tú lo entregaste al infierno. Por 3 días y 3 noches, Él sufrió las agonías que yo merecía sufrir. Al tercer día, cuando tú me justificaste, me perdonaste de todos mis pecados, lo resucitaste de los muertos. Y juntamente con Él, a mí también me resucitaste. Tú me vistes en Él, porque Él fue mi sustituto. Y también me has sentado a tu diestra juntamente con Él. Hoy decreto y declaro que Jesús es mi Señor. Hoy decreto y declaro, yo renuncio al pecado, yo renuncio a la muerte espiritual, yo renuncio a Satanás, yo renuncio a este mundo, yo renuncio a mi propia carne. En el nombre de Jesús, gracias Padre, porque hoy de acuerdo a tu palabra he sido bautizado. Tu espíritu ha puesto mi espíritu en Cristo Jesús. Ahora yo soy uno con Cristo y Cristo es uno conmigo. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Si usted hizo esa oración, le doy una bienvenida a la familia de Dios. En estos momentos nos vamos a despedir de la congregación o de la gente, de los medios sociales. Y aquí de Centro Palabra de Fe, los saludamos todos con bendecidos.